Bueno, es la tercera vez que hago este video. La primera vez lo terminé y me di cuenta al final de que no había habilitado el micrófono, así que todo lo que dije quedó en el olvido. Por suerte quizás fue algo bueno. Y esta vez, la segunda vez, comencé el video y una vez que ya había hecho el comentario de que había hecho el primero y fallé, me di cuenta que tenía el micrófono deshabilitado en cuanto lo estaba diciendo. Así que por lo menos no me comí el garrón de decirlo, de dar toda la explicación y acá estoy por tercera vez intentando hacer el video. Bueno, empezamos con el módulo 1. Tema 1, ¿qué es la filosofía? Este módulo está dividido en 4 partes, ¿sí? La filosofía, este tema, perdón, la filosofía como actividad humana, el sentido etimológico de la palabra filosofía, hacia una definición de filosofía y por último, filosofía y concepción del universo. Bueno, vamos a comenzar con la filosofía como actividad humana. Todos los seres humanos tienen la capacidad de conocer a través de la razón y de los sentidos, aunque no todos la ejercen. La filosofía como actividad humana es el ejercicio del razonamiento en la búsqueda del sentido último de las cosas. Toda la realidad es del interés del conocimiento filosófico y le corresponde alcanzarlo al ser humano por sus capacidades innatas. Aristóteles sostiene que todo hombre desea por naturaleza saber. Refleja con esa frase que el conocimiento es parte de la naturaleza humana. José Ortega Gasset, con la frase lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, manifiesta la necesidad del hombre de conocerse a sí mismo y a su realidad. Bueno, vamos a ampliar un poquito esto, que es mi resumen. Cuando hablamos de que todos los seres humanos tienen la capacidad de conocer a través de la razón y de los sentidos, aunque no todos la ejercen, nos estamos refiriendo a que es una capacidad innata. Desde que nacemos vamos entendiendo el mundo y vamos aprendiendo. Queriendo o sin querer, vamos aprendiendo, o sea, quieras o no. Pero algunas personas en particular se esfuerzan más por querer saber y ejercen más esta capacidad de razonar y de aprender y de conocer el mundo. La filosofía como actividad humana es el ejercicio del razonamiento, ¿sí? Lo subrayé en rojo, porque esto sería como el centro, ¿no? Que la filosofía como actividad humana es el ejercicio es ejercitar el razonamiento en búsqueda del sentido último de las cosas, o sea, de intentar de saber los finales y los principios de todo. Toda la realidad es de interés del conocimiento filosófico. O sea, la realidad toda, absolutamente todo le interesa al conocimiento filosófico. Y le corresponde alcanzarlo al ser humano por sus capacidades innatas. O sea, es una actividad netamente humana, ¿sí? Por eso es el título, a la filosofía como actividad humana. Aristóteles, cuando le preguntaban, sostiene una frase que dice que todo hombre todo hombre desea por naturaleza saber, ¿sí? Con esta frase lo que nos intentan de guiar en el texto es justamente esto, que es parte de la naturaleza humana el aprender y el querer saber, ¿sí? Que te lleva a entender el mundo y a ser más digno eh, y a tener dignidad. José Ortega Gasset, por su parte, ¿sí? Cuando responde la pregunta ¿qué nos pasa? Con la frase lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, pone de manifiesto la necesidad del hombre de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea. O sea, estos dos autores yo los cito en mi resumen, los pongo, porque no sé, y eso lo hago con todos los autores, si a la persona que me va a tomar se le va a ocurrir preguntarme sobre qué dijeron estas personas.
Entonces, después de la experiencia del examen parcial, dije, bueno, por las dudas, vamos a resaltar a cada persona y qué opinó cada persona. Aristóteles, digamos que estamos hablando del discípulo de Platón, ¿sí? Y cuando estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, 400 por ahí. Y Ortega y Gasset ya es un autor más actual, es un filósofo actual del siglo XX. ¿Sí? En síntesis, para cerrar el tema de la filosofía como actividad humana, la filosofía como actividad humana es el ejercicio de la capacidad innata, ¿sí?, del hombre, del razonamiento, en busca del sentido último de las cosas, que Aristóteles destaca como natural en el ser humano y Ortega y Gasset lo considera esencial para comprender nuestra realidad. Siguiente tema, sentido etimológico de la palabra filosofía. El sentido etimológico, ¿sí?, es el origen de la palabra, ¿sí?, de dónde viene. Como ya todos saben, filo significa en griego, ¿sí?, amor, y sofía en griego significa sabiduría. Y hice mucho énfasis en griego por algo. Lo que yo escribí en mi resumen es: la palabra filosofía etimológicamente está compuesta por dos vocablos del griego, filo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, en definitiva, es lo que significa etimológicamente filosofía. Eso es ir al centro, ¿sí? Y después me encuentro con que me habla de Heródoto, de la Sapiencia en latín, de Pitágoras y de Platón. Y digo, bueno, todo esto le tengo que encontrar un sentido. Entonces, por el mismo motivo que decidí en un comienzo citar a cada personaje del que me hablan, y no dejarlo de lado por las dudas de que me salten con algo sobre ellos y no tener con qué defenderme. Entonces, Heródoto, ¿quién fue Heródoto? Heródoto fue un historiador que es considerado el primer historiador que vivió en el 500 a.C. Y nos cuenta que Heródoto llama sofos a toda persona que sobresale de los demás debido a la perfección y la calidad de sus obras. Bueno, como hablamos antes, sofos viene de Sofía, de sabiduría. Sofos significa que es una persona que sabe mucho, ¿sí? Podríamos considerar que Sofos es un sabio, ¿sí?, por decirlo en otras palabras. Sofos es el sabio, mientras que Sofía es la sabiduría. Y de ahí pasamos a otro tema, ¿sí?, la sapiencia. Sapiencia en latín también significa sabiduría, o sea, sapiencia y Sofía significan sabiduría, nada más que una en griego y la otra en latín, ¿sí? Sapiencia en latín significa sabiduría, proviene del verbo sapere, ¿sí? El verbo sapere es el verbo saber, ¿sí? Pero no un saber ordinario, sino un saber superior, un saber superior al ordinario, es un saber muy profundo sobre algo, ¿sí? Porque es el verbo de sapiencia, de sabiduría, que no sabría decir cuál es en español. Se me apaga la pantalla cuando no muevo el mouse por mucho tiempo. Ahí volví. El sabio es quien juzga bien gracias al dominio de los temas que ha estudiado. Entonces, el sabio es el que sabe mucho sobre algo. ¿Qué pasa? Quien ejerce el saber filosófico está habituado a la verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa? El saber filosófico es más que lo que sabe un sabio, porque el sabio sabe mucho sobre lo que estudió, pero el filósofo quiere saberlo todo, quiere saber más que el sabio mismo. Entonces, esta frase de quien ejerce el saber filosófico está habituado a la verdad es porque el que
o sea, el filósofo está en la búsqueda permanente de la verdad, pero una verdad absoluta, profunda, radical, eh, total. Te estoy dando todos sinónimos de lo mismo, ¿sí? Pitágoras, que también vivió en el 500 a.C., introdujo el término filósofo. Fue el primero en utilizarlo cuando le preguntaron, che, ¿vos a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué sabes? Y el tipo dijo, yo no tengo oficio alguno, ni soy muy diestro en ningún arte, yo soy simplemente filósofo. Eso fue lo que dijo, que básicamente es lo que puse acá. Pitágoras introdujo el término filósofo. Cuando se le preguntó cuál era su oficio, respondió que no tenía ninguno, que era simplemente un filósofo. Y dio un ejemplo de las Olimpiadas, que, chicos, si buscan por ahí en mi canal, creo que la lectura de este módulo completa está, lo van a poder escuchar mejor porque está narrado tal cual lo dice el resumen original. El ejemplo de las Olimpiadas que da Pitágoras es que unos van a competir, otros van a comerciar y otros van simplemente a mirar y a disfrutar del espectáculo. ¿Sí? Y él se sitúa en el último grupo. Platón, por su parte, ¿sí? Cuenta una historia del amor como hijo de Poros y Peña, relacionando la riqueza con la sabiduría, porque Poros es el dios de la riqueza y Peña es la diosa de la pobreza, ¿sí? Y relaciona la riqueza con la sabiduría y la pobreza con el no poseerla, ¿sí? O sea, con el no poseer la sabiduría. Plantea entonces que la filosofía es una búsqueda constante e interminable de la sabiduría, ¿sí? Porque se atraen mutuamente digamos, la riqueza y la pobreza con lo que respecta al conocimiento, ¿sí? El tener la sabiduría está siendo buscada permanentemente por el hecho de no poseerla y es un ciclo sin fin. Y a partir de este momento hay un cambio de conceptos, ¿sí? Que yo lo puse a partir de esa tradición porque así lo decía el texto. El nombre de sabio se cambió por el de filósofo y el nombre de sabiduría por el de filosofía. Se va a entender más en la síntesis, ¿sí? ¿Por qué el nombre de sabio se cambia por el de filósofo? Porque el filósofo es más que un sabio. Y Pitágoras, cuando se autodefine como filósofo, es porque él no es sabio, él busca la sabiduría permanentemente. Entonces se quiere alejar del término sofos para, eh, para autodefinirse como un filósofo, como una persona que ama el conocimiento. Y el nombre de sabiduría también se cambia por el de filosofía. ¿Por qué? Porque sabiduría se queda corto contra filosofía. Porque la filosofía es ese amor que hace que la busque romántico, eufórico, que busca permanentemente el conocimiento y descubre que ese desconocimiento es inalcanzable porque siempre hay más y eso cava más profundo en la medida en la que puede. Me puse muy romántica, muy profunda, muy filosófica y muy enamorada de todo esto y vamos a la síntesis. En síntesis, la filosofía del griego filos, amor, y sofía, sabiduría, es el amor por la sabiduría. Listo, con eso ya tenemos el sentido etimológico de la palabra. ¿Sí? Pitágoras tomó el término filósofo para distinguirse de los sofos o de los sabios, ¿sí? Enfatizando la búsqueda constante de conocimiento, que era lo que él perseguía. Él, luego, la frase de Platón, ¿sí? Pretende ampliar con esto, relacionando la sabiduría con la riqueza de espíritu y la filosofía como una búsqueda interminable. ¿Sí? Por eso no citan a estos tres autores, a Heródoto, para introducirnos en lo que él llamaba sofos, nos dan los términos en latín de sapiencia y su significado, para
poder darnos una visión más clara de lo que es un sabio, lo que es la sabiduría, lo que es un sabio y de lo que es un filósofo, que no es lo mismo que un sabio, que la sabiduría no es lo mismo que la filosofía. Pitágoras es el ejemplo más claro de una persona de que no se reconoce como un sabio, sino como un filósofo, como una persona que ama la filosofía. Y Platón, a su manera poética, que creo que fue lo que lo hizo destacar y ser uno de los más leídos, nos inspira en la reflexión de la filosofía como esa búsqueda y atracción que no se termina. Y acá termino con el sentido epistemológico. Entonces tenemos, por un lado, el sentido epistemológico propiamente, que es la parte de las raíces de la palabra filosofía, ¿sí? Y el significado que es el amor a la sabiduría. Y por otro lado, es la conceptualización de cómo se adoptó el término filosofía y para utilizarlo en reemplazo de sabiduría, ¿sí? Porque no es lo mismo. Y quiénes fueron las personas que actuaron, los actores que le fueron dando forma para que este término fuera aceptado finalmente y lo conociéramos hoy como filosofía. Bueno, seguimos hacia una definición de filosofía. Que esto se responde en las primeras líneas, ¿sí? La filosofía se define como conocimiento de la totalidad de la realidad por sus causas últimas adquirido por la luz de la razón. Hasta acá estamos bárbaros. Si nos preguntan una definición de la filosofía, sería esta: el conocimiento de la totalidad de la realidad por sus causas últimas adquirido por la luz de la razón. Todo lo que sigue después entra en el juicio de la filosofía como ciencia, si la filosofía es una ciencia o no, ¿sí? Y lo organicé de la siguiente manera. Viene del desglose justamente de la definición de filosofía, ¿sí? Como toda ciencia tiene dos objetos. El objeto material, que es lo que se estudia puntualmente, ¿sí? Que en el caso de la filosofía es la totalidad de la realidad, ¿sí? Es todo le interesa, todo le incumbe a la filosofía. Entonces vamos, con la primera parte de la definición se los puse en el mismo color, azulito arriba, azulito abajo, ¿sí? Entonces la filosofía se define como el conocimiento de la totalidad de la realidad. ¿Qué es la totalidad de la realidad? Es todo lo que pueda conocerse es el objeto de estudio de la filosofía, ¿sí? Que en la ciencia se conoce como objeto material. Si fuese, qué sé yo, geografía, ¿sí? El estudio de la geografía, el objeto material es la Tierra. ¿Bien? La Tierra como la superficie del planeta. Si fuera geología, estamos hablando de las capas de la Tierra, ¿sí? Y de la composición de la Tierra propiamente dicho, lo que tenemos abajo del suelo, ¿no? El objeto formal, ¿sí? Es el método, o sea, el método empírico, los procedimientos que se utilizan para el estudio del objeto material. Que en el caso de la filosofía es por sus causas últimas, ¿sí? Adquirido por la luz de la razón. Entonces vamos a ir por partes, dijo Jacques, vamos a decir. Entonces si la tomamos como ciencia, tiene un objeto material y un objeto formal. Perfecto, cumple con las dos cosas. Ahora, vamos a hablar. ¿Qué son las causas últimas?
¿sí? Y acá puse, por sus causas últimas, es decir, los principios más radicales y causas más profundas. Ahora, si a alguien le queda duda, ¿qué significan los principios más radicales? ¿Sí? Para redondear, lo que puedo decir es por los principios y causas más profundas. Radicales y profundos, en este caso estamos utilizándolos como sinónimos. ¿Sí? Es ir al fondo lo más que podamos con cada principio y con cada causa. Es importante, ¿sí? Y acá viene la parte de la luz de la razón, ¿sí? Ustedes lo pueden dividir como quieren. Si quieren pueden poner la totalidad de la realidad, definir qué es la totalidad de la realidad, ¿sí? Por sus causas últimas, qué significan las causas últimas, y qué es por la luz de la razón, y definir lo que es la luz de la razón, ¿sí? Qué significa que es a través del razonamiento, básicamente. Pero no van a poder escaparse de saber, porque en algún momento por ahí se le ocurre al profesor preguntar, ¿sí? Cuáles son los objetos de la filosofía, y tenemos el objeto material y formal, que es necesario mencionarlos cuando hablamos de filosofía como ciencia, ¿no? Si la encaramos como ciencia. O si la filosofía es una ciencia o no lo es, estas son las bases, por lo menos, para empezar a hablar de que podría llegar a ser una ciencia. Es importante no confundir la filosofía con la teología, ya que ambas buscan un saber sobre las causas últimas, ¿sí? Tienen como el mismo objeto material, ¿sí? El saber sobre las causas últimas. ¿Qué pasa? La teología entra en acción cuando la razón ya no tiene más explicaciones para las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta parte de la luz de la razón, ¿sí? Porque hasta la razón, hasta lo que podemos razonar, o sea, adquirir a través de nuestros sentidos y pensarlo y entenderlo, hasta esa visión llega el ser humano. Y hay cosas que, cuando la razón se agota, nos queda la teología, la fe, ¿sí? Entonces, es importante no confundir la filosofía con la teología, ya que ambas buscan un saber sobre las causas últimas. La diferencia radica en que la filosofía procede según la luz de la razón, que es un saber natural y racional. ¿A qué vamos? La filosofía procede según la luz de la razón, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar clarito qué es la luz de la razón, ¿sí? Es un saber natural porque es innato en el ser humano, y racional. O sea, el conocer nace con el ser humano. Es una capacidad con la que todos nacemos, ¿sí? Que la podemos ejercer o no, si volvemos al punto 1, ¿sí? Como actividad humana, pero la tenemos todos. Entonces es un saber natural y racional porque todos podemos razonar, y de ahí nuestra razón nos permite descubrir el mundo, ¿sí? Mientras que la teología se basa en el dato revelado. Subrapuesto en rojo, dato revelado, frase muy importante, dos palabras importantes, ¿sí? Porque es en lo que se basa la teología, en el dato revelado. ¿Qué es el dato revelado? Es creer firmemente por la fuente que nos dio ese dato, ¿sí? En el caso, digamos, religioso, lo podemos ver como porque Cristo lo dijo, porque Dios habló y le dijo a Moisés, porque Dios le habló a Abraham, ¿sí? Y creemos, por quien nos lo cuenta, que esto fue así. Es un mero acto de fe, es un dato revelado, es alguien nos lo dice y nosotros lo aceptamos sin cuestionarlo. El dato revelado, el conocimiento teológico, es un saber sobrenatural, ¿sí? No es natural, no viene con nosotros. Nosotros no nacemos sabiendo esto. Alguien viene y nos lo dice. Y es suprarracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque excede a la razón.
no lo podemos razonar. No es algo que razonándolo digamos, no, sí, es verdad, el matorral, ¿sí? Le habló a Abraham y le dijo que sacrifique a su hijo. No, eso excede a la razón. Sí, proporcionalmente, o sea, por mucho excede a la razón. Que un matorral le hable, un arbusto le hable a Abraham. Pero bueno, eso cuentan que ocurrió. Y también cuentan de que lo detuvo justo cuando estaba por sacrificar a su hijo y le dijo, no, dame como sacrificio ese becerro. Bueno, las ciencias particulares atienden a una parte de la realidad, ¿sí? A las causas más inmediatas. La filosofía, en su búsqueda de comprender toda la realidad desde todas las perspectivas, se convierte en la madre de las ciencias. Es un motor, es algo que impulsa a querer saber más sobre temas determinados. Y ahí es donde surgen las ciencias particulares, ¿no? Porque, vamos, no es muy difícil estar permanentemente en la búsqueda del conocimiento absoluto de todo. No me quiero adelantar a los autores, a los filósofos que siguen, porque acá después esto está bueno porque seguimos con las otras teorías de cada autor que va a ser fácil entenderlo. Eh, comprender, bueno, entonces, ahí surgen las ciencias particulares, como hablábamos antes, ¿sí? De la geología, la geografía, la psicología y todas las guías que quieran. Entonces, a partir de todos estos cuestionamientos surgen aparecen algunas personas que dicen, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar puntualmente esto, ¿sí? Como tenemos a Newton. Newton, genio total, revolucionó todo con todas sus teorías. A mí me fascina la de los choques elásticos, pero porque me gusta jugar al pool. Pero es al que se le atribuye el temita de un día se cayó una manzana del árbol cuando estaba descansando y dijo, oh, hay una fuerza que atrae el objeto hacia el suelo. Y eso lo conocemos todos. Entonces él se dedicó a una rama en particular de la ciencia. Bueno, mientras, bueno, ¿en qué estaba? Entonces, bueno, estábamos. Que las ciencias particulares atienden a una parte de la realidad y a las causas más inmediatas. La filosofía, en su búsqueda de comprender toda la realidad desde todas las perspectivas, se convierte en la madre de las ciencias. ¿Sí? Porque alguien empieza a pensar en diferentes cosas y esto va motivando a que otras personas quieran indagar también más en profundidad, pero de temas específicos. Por esto, algunos autores no consideran a la filosofía como una ciencia, sino más bien como una disciplina o como un comportamiento en el interés de las causas últimas de las cosas, pero no así como una ciencia, porque no tiene un objeto de estudio definido, ni sigue los métodos empíricos o experimentales de las ciencias particulares. O sea que las ciencias particulares sí los desarrollaron para poder avanzar en sus conocimientos particulares, ¿sí? En sus objetos materiales. En resumen, la filosofía es considerada ciencia por su búsqueda de comprender la totalidad de la realidad, pero se le cuestiona ese estatus por falta de objeto de estudio definido y métodos empíricos específicos. En sí, en el resumen no puse la definición de la filosofía porque está al principio de todo, que les dije, si quieren ir derecho al grano, al punto, ¿sí? La filosofía se define como conocimiento de la totalidad de la realidad por sus causas últimas adquirido por la luz de la razón. ¿Esto qué significa? Que la filosofía quiere conocer absolutamente todo y su método para conocerlo todo es buscando las causas últimas, o sea, buscar y preguntar y seguir preguntando, ¿sí? Mediante el uso de la razón. Entonces, todo lo que viene después de esa frase que está al comienzo del ítem de este punto hacia una definición de la filosofía que está en el módulo ¿qué es la filosofía? En la parte del módulo que se encabeza como ¿qué es la filosofía? ¿Sí? Está resumido ahí. Todo el resto
lo que hace es hablar de la filosofía como ciencia. Entonces, acá surge la situación. ¿La filosofía es una ciencia? Esta pregunta va a quedar a criterio de cada uno y en sí, en general, en los libros, en la mayor parte de los libros, no la toman como una ciencia, la toman como una disciplina, como un motor, como un incentivo, pero no es una ciencia. Aunque también en otros libros, otros autores sí la consideran una ciencia, y no solo una ciencia, sino la madre de todas las ciencias. Bueno, y ahora sí, para llegar al final de este video y terminar con qué es la filosofía, vamos con el último punto, que es filosofía y concepción del universo. ¿Sí? ¿A qué va esto? Cada persona tiene su propia construcción del mundo y eso es su filosofía personal. Más o menos consistente, profunda y verdadera, cada quien construye o tiene una visión del mundo. Desde que nacemos, ¿sí? No lo podemos evitar porque está innato con nosotros, tenemos la capacidad de absorber conocimiento de nuestro entorno. La filosofía, volvemos a la parte del principio de todo esto, que era la filosofía como actividad humana. O sea, estamos siendo un poquito redundantes, pero bueno, está así en el texto. La filosofía puede orientar a una empresa u organización. ¿Sí? Resalten coloradito ahí orientar, ¿sí? Porque esto con el tema de la filosofía, una empresa no tiene una filosofía, ¿sí? Una organización no tiene una filosofía. O sea, se la asigna o está orientada hacia una filosofía. El acto de filosofar es propiamente natural del ser humano, no de una organización. Entonces, las personas, o sea, esto es como la empatía, ¿sí? Como el caso de la empatía, de lo que hablaba el de prácticas, ¿sí? Una empresa no tiene empatía, no tiene sentimientos, es una empresa. Una organización es una organización, no tiene sentimientos tampoco. Y por tanto, no tiene capacidad de razonamiento, tampoco razonan. Lo que razonan son las personas que lo componen, ¿sí? Entonces, en una empresa u organización tienen una orientación, ¿sí? Proporcionada por una filosofía, ¿sí? Como que es una guía. Entonces, cuando hablamos de la filosofía de una empresa o una organización, en realidad estamos hablando de que la filosofía puede orientar, ¿sí? A una empresa, organización, partido político, y pongan todos los ejemplos que quieran de agrupaciones que no sean una persona, ¿sí? Entonces, filosofar es algo natural del ser humano. ¿Bien? Hay que revisar la propia filosofía para ver, o sea, la nuestra, la interna, para ver si está o no correctamente fundamentada. El estudio ordenado, sistemático, y se me apagó la pantalla otra vez más, me perdí. Fundamentado, acá está, bueno. Sistemático, fundamentado de la filosofía, nos da una visión profunda de la realidad. Esto proporciona criterio para saber discernir los aciertos y errores de las ideas predominantes en los ámbitos científicos, culturales y sociales. Bueno, acá vamos por dos partes, ¿sí? Hay que revisar la propia filosofía, o sea, tenemos que ver, ¿sí? Si está correctamente fundamentada, o sea, si tenemos las bases correctas o no, ¿sí? Para nuestro modo de entender el mundo y toda la realidad. El estudio ordenado, sistemático, fundamentado de la filosofía, o sea, si estudiamos filosofía, nos da una visión más profunda de la realidad. O sea, ahora no estamos hablando de estudiar nuestra filosofía, sino del estudio de la filosofía como materia o como ciencia, según como la quieran ver, ¿sí? Nos permite tener una visión más profunda de la realidad.
¿sí? Más ordenada, más sistemática, más clara, ¿sí? Para esto, y nos va a servir para poder evaluar si nuestra filosofía está correctamente fundamentada. Esto proporciona criterio para saber discernir los aciertos y errores de las ideas predominantes en los ámbitos científicos, culturales, sociales, en todos los ámbitos. Recordemos que la filosofía, su ámbito de incumbencia es todo, es el universo, es la universalidad. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. La filosofía debe entrar en diálogo, en realidad lo único espero que el profesor le quede claro cuando yo se lo diga. La filosofía debe entrar en diálogo con las diferentes ciencias de manera informada. Sin conocimiento profundo, la filosofía no tiene peso en campos especializados. Entonces acá, este es el cuento de la buena pipa que nunca se acaba, ¿sí? La filosofía motiva la generación de las ciencias particulares investigan, pero si la filosofía se quiere meter en las ciencias particulares, tiene que aprender de las ciencias particulares, ¿sí? Para poder hablar del asunto, porque sin la filosofía no se nutre de conocimiento, ¿sí? No puede tener incumbencia en ninguna ciencia particular. Lo voy a leer a ver si queda más claro si lo leo que si lo digo. La filosofía debe entrar en diálogo con las diferentes ciencias de manera informada. Sin conocimiento profundo, la filosofía no tiene peso en campos especializados. Se requiere una reflexión sobre conocimientos proporcionados por otras ciencias, de las cuales se debe tener un conocimiento o base suficiente. De lo contrario, la pretensión de la filosofía de iluminar esas ciencias queda desautorizada. ¿Se entendió? Es como decir, si yo quiero hablar sobre Aristóteles, yo no puedo decir que Aristóteles era un drogadicto que tenía tiempo de sobra, ¿sí? Que hablaba de un tal Sócrates, de Platón, y ya estoy dando demasiada información, ya estoy demostrando que algo de información tengo. Yo tengo que aprender, o sea, tengo que saber sobre Aristóteles para hablar sobre Aristóteles y para poder tener, digamos, pensamientos más profundos, más acabados y mayor conocimiento. No puedo, si yo soy filosofar sobre Aristóteles sin saber sin saber nada sobre Aristóteles, porque estaría pretendiendo un conocimiento que no tengo. Y entonces no voy a poder ayudar a nadie a saber más o a que se incentive a conocer más sobre el señor Aristóteles si yo no sé sobre él. Entonces necesitamos justamente una retroalimentación permanente y sobre todo saber del tema del que estamos hablando para que lo que digamos tenga algún peso, algún interés. Si no, estoy hablando boludeces. Ups. Bueno, no le voy a poner pip. Hagan de cuenta que escucharon un pip. En resumen, ¿sí? La filosofía es nuestra manera natural de reflexionar sobre la realidad. Pero cuando se trata de ciencias o materias específicas, es importante conocerlas en profundidad antes de intentar influir o aportar en ellas. La filosofía y la ciencia deben dialogar y retroalimentarse. Pero para que la filosofía pueda aportar luz en un área, debe conocer de ese área en profundidad. O sea, debe conocerla bien. ¿Sí? Lo puse en palabras lo más sencilla que pude. Chicos, hasta acá llegué. Agradezco si alguien mira el video y le sirve. Me va a hacer muy feliz. En realidad lo hice para mí, para poder estudiar y practicar. Y para practicar mi oratoria. Y espero que les haya gustado. Y perdón por el tiempo que llevó. Pónganlo por 2. Porque me fui al carajo 40 minutos para explicar qué es la filosofía.